día de hoy les voy a comentar algo que pocos conocen de un suceso de mi vida. Así como dice el título, en alguna ocasión se me propuso pertenecer al grupo de los 27. Y para los que no conocen sobre este tema, vamos a brindarles algunos antecedentes. Si ustedes googlean, seguramente van a encontrar muchos datos sobre este tema. Algunos de los grandes famosos que han muerto a los 27 años y que forman parte de este gran club son Kurt Cobain de Nirvana, Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison de The Doors y Jimi Hendrix, entre muchos otros. Esta es la lista completa conocida hasta la actualidad. Sin embargo, tenemos un antecedente base de esta lista y es el señor Robert Johnson o Robert Leroy Johnson, quien es un guitarrista de jazz que por ahí de los años 1936 y 1937 hizo algunas grabaciones que lo catapultaron al éxito. Pero este éxito, que realmente vino de la nada, tuvo un antecedente que quedó grabado e impreso en las canciones de Robert. Y esto es la historia que todo mundo en la zona donde él vivía relata acerca de un encuentro entre él y el demonio. Es un cruce muy famoso allá en Estados Unidos, donde él se encontró con Satanás y en ese acto vendió su alma para lograr ser un guitarrista sin igual. Se sabe por anécdotas, por historiadores, que Robert Johnson, antes de esta gran fama, no era nadie. De hecho, ni siquiera tocaba la guitarra de una manera correcta y que llamara la atención de la gente que acudía a los bares negros de la primera mitad del siglo XX. Ustedes pueden buscar su historia en Google, es más, en Netflix hay una historia de él donde se narra prácticamente todo. Entrevistan a gente que lo conoció, inclusive entrevistan a su supuesto hijo no reconocido. Y la verdad, a partir de él empieza a haber bastantes casos de gente que llegaba de la noche a la mañana a la fama y luego morían de forma clandestina a los 27 años. Es un número compuesto que si tú lo haces 1, es 9. Y el 9 es un número importante para toda la numerología, para lo espiritual, para algunas sociedades secretas y hasta para la brujería. Y bueno, a través de la historia ha habido bastantes artistas o gente conocida o reconocida que ha muerto en esa fecha. Los principales son músicos, pero también hay gente que se dedica a otro tipo de disciplinas y que también vendió su alma para morir en el número 9, ya sea 27, 72 o 9. Es un día ejemplar para morir y ser parte del grupo de los 27. Si se fijan, John Lennon tenía una fijación por el número 9, de ahí sus canciones Revolution Number 9, Dream Number 9, y bueno, muchas referencias encontrarás de ello. Sin embargo, quizás él hizo un pacto diferente, mismo que lo llevó a morir en el día 9 de diciembre de 1980. Y aunque todos sabemos que él murió en el día 8, en este video podrás encontrar el por qué realmente era un 9. Y bueno, dejando un poquito el antecedente y que ya tienes tú el contexto de por qué se le llama así al club de los 27, te voy a narrar mi historia. Mi historia comienza por ahí de 1991-92. Tenía yo por ahí de los 17, 18 años. Mi mamá, una ferviente católica, se dedicaba a dar pláticas, daba catecismo, asistía a la misa regularmente, visitaba enfermos, llevaba la palabra de Dios a las cárceles, a los hospitales o a las casas de gente enferma. Y siendo yo el hijo mayor, me correspondía acompañarla. Entonces, yo fui testigo de muchas situaciones que acontecieron en esos ayeres. Obviamente, muchas del tema paranormal. Y para ser más exactos, relacionadas con exorcismos. Fácilmente estuve en 3 o 4 exorcismos y a lo mejor uno originado por otros, algunos participando de manera activa, algunos simplemente como ayudante, pero finalmente con la experiencia de haber estado en situaciones de riesgo en el tema espiritual. Y por esas fechas hubo un exorcismo diferente.
Se trataba de una persona del sexo femenino que era mi vecina y que había sido poseída. 15 días estuvo sin comer la muchacha hasta que lograron sacarle a Satanás. Posteriormente, este demonio no se quedó tranquilo y en la misma cuadra había una casa donde de repente se aparecía o decía la gente que alquilaba esa casa que salía ese demonio. Y otra persona, un joven que quizás podríamos llamarlo vecino o que convivía con los vecinos de mi cuadra, le pasa lo mismo. Acude mi mamá con su grupo de personas de fe a ayudar a esa persona y ahí iba yo. Fue una lucha tremenda, tal vez no tal cual como se ve en las películas, pero sí fue un caso bastante agresivo y para muchos terrorífico. Tanto fue así que te sentías comprometido a orar para otras personas, porque este cuate estaba tan fuerte, este demonio, que después de que le sacamos a uno, quería meterse en el otro, y en el otro hubo 3 casos así, digamos críticos, donde la persona pues ya presentaba síntomas de ser exorcizado, y pues teníamos esa responsabilidad moral de ir, porque decíamos, bueno, ¿qué tal si me pasa a mí, no? Y ahí íbamos por esos días, y tal vez en un break que hizo el demonio, porque pues eran demasiados rezos, demasiadas personas ya involucradas en sacarlo, que hizo una pausa. Pero esa pausa no fue en vano. Empezó a buscar a personas de las que estábamos reunidas para quererse meter también. Algunas débiles, como los casos que les comenté, bueno, pues teníamos que ir a rezarles. Pero hubo por lo menos 2 casos que yo cuento o que supe, donde quizás por la fortaleza que se tenía en fe, no prosperó la posesión. Y un caso muy puntual fue el mío y el de mi madre. Mi madre era el líder del grupo. Obviamente la quería atacar a ella precisamente, pero empezó conmigo. Y no me atacaba de tal forma que, bueno, que se me apareciera algo así brusco, que quisiera meterse en mí, no. Los ataques eran diferentes. Él tiene estrategias para cada persona. Yo creo que para cada persona tiene una estrategia diferente, porque obviamente todas las personas somos y pensamos diferente. Entonces a mí me atacaba en la noche. ¿Cómo era su ataque? Era un ataque pacífico, era un ataque de, ¿cómo podemos llamarle? De convencer. Y bueno, lo que sí les puedo comentar es que siempre me agarraba cuando iba yo a dormir. Hay un lapsus entre que estás despierto y dormido, precisamente el lapsus donde se dan los viajes astrales, que era donde él tenía poder, y yo dormía en una litera. Bueno, acostado en la litera miraba yo hacia arriba, obviamente ves el fondo de la litera que está arriba, que ahí dormía mi hermano, y bueno, como era de noche y obviamente estaba oscuro, se me aparecía una imagen ahí. Era una persona anciana, era como un tipo abuelito, con una cara, un semblante muy amigable, muy amable, que tenía una voz muy dulce, casi hipnotizadora, igual su mirada. Lo que recuerdo muy bien es que era de tez blanca, obviamente las arrugas y las canas características de la edad adulta, y portaba una especie de sudadera o suéter, de esos que son de cuello de tortuga, hasta acá, y era de color negro, que obviamente contrastaba bastante bien con su figura blanca. Solamente lograba yo verlo de aquí hacia arriba, no veía yo más, se me presentaba así enfrente y empezaba a dialogar conmigo. Primeramente pensaba yo que eran sueños, pero no. Con el tiempo, con los días más bien, porque fue en 2 o 3 días que estuvo por ahí visitándome, me di cuenta que no era un sueño, sino que me aletargaba de tal manera que era como una hipnosis, y me empezaba a hacer propuestas. Me proponía tener mucho dinero, ser famoso, me proponía, recuerdo, riquezas, mujeres. Obviamente estaba yo aletargado, pero no era tanto el aletargado que podía yo razonar. Y recuerdo bastante bien que yo negaba. Soy una persona que me gusta conseguir las cosas por mis propios medios. Y bueno, yo a todas las propuestas que él me hizo, le dije no. Inclusive recuerdo la última vez que se me presentó, estaba yo un poco molesto, porque venía con la misma cantaleta. Oye, necesitas esto, vamos a promoverte, vamos a hacerte famoso, te puedo dar mujeres, te puedo dar fortuna. Y yo le decía no, pero algo me dijo en ese momento que a mí me molestó, más bien no entendí. Simplemente yo interpreté, vas a morir a los 27 años. Mi madre, mis hermanos, a las personas que les he contado esta historia antes del razonamiento que van a ver en este video, les he comentado que yo me enojé porque pensé que me estaba amenazando.
decirme, ¿sabes qué? Si no aceptas esta propuesta, vas a morir, como una maldición, algo así. Yo me encomendé mucho a Dios y lo mandé a la goma. Se fue molesto, recuerdo, su semblante ya no era tan amigable, pero no le permití. Yo obviamente no le acepté ningún término. Se fue, ya no se me apareció, sino que más o menos a la siguiente semana escucho a mi mamá por ahí de las 10 de la noche, obviamente ya supuestamente dormidos, empiezo a escuchar que está rezando, está recitando el Padre Nuestro, pero de una manera acelerada, como preocupante, se veía así como alterada, y entonces voy y la muevo y le digo, ¿qué te pasa, mamá? Me dice, es que el demonio se me quería meter, y ya empezamos a platicar y le digo, oye, ¿cómo eso? ¿Cómo viste que se te quería meter? Dice, es un viejito, ¿sí? Que después también se le aparecía como mujer, pero cuando a mí me dijo, es un viejito, yo enseguida, se nos está apareciendo el mismo cuate. Sí, era un viejito, cara agradable, vestido así de negro. También la mujer que venía después era una mujer así de negro, y prácticamente, como no pudo conmigo, iba con mi mamá, y así estuvo, porque fue con otras personas. Hubo un vecino que sí era de la cuadra, que también era de los que iba a rezar, porque prácticamente el que inició todo esto era su amigo. También se le quería meter, le decíamos el gallinazo, el famoso gallinazo. Y bueno, le fuimos a orar al gallinazo. Después del gallinazo, cesaron todos los intentos de este ente maligno por quererse meter en los demás. Y aparentemente se fue, porque me cuentan que después con los años empezaron a ver cosas similares. Pero bueno, por lo menos para esa época dejó en paz a toda la gente que estaba rezando o que había participado en el exorcismo, y yo me quedé hasta ese momento y hasta esos años con la idea de que me habían hecho unas propuestas y que al final me había amenazado con morir a los 27 años si yo no aceptaba esas promesas. Pero fíjense después, con la sabiduría que vas adquiriendo, con la espiritualidad y con las regresiones, porque yo no sé si ustedes trabajan en regresiones para resolver problemas del pasado, y empecé a meditar y a buscar un significado, porque finalmente yo sentí que me agredió, que me amenazó, pero en mí había algo que decía que no era una agresión como tal. Y ya meditando, viendo los casos, estudiando un poquito más el tema de los 27 o del club de los 27, hermanos, hoy, 31 años después, bueno, digamos entre 29 y 31, porque ya lo vengo masticando desde hace algún tiempo, me he dado cuenta que no era una amenaza. Lo que hizo este demonio es que cuando el demonio se te presenta, sucede como en el caso de los extraterrestres. Tienen una habilidad para manejarte mentalmente, hipnotizarte, y de cierta manera tú estar embobado, aletargado, para contestar sin pensar a favor de lo que ellos quieren. Sin embargo, hay personas que no somos dominados totalmente, no caemos en esas propuestas y empieza, digamos que a platicar más contigo, a convencerte prácticamente. Y bueno, lo que este demonio o Satanás o como quieras llamarlo me estaba ofertando eran las cláusulas del contrato de yo ser famoso. Me prometía dinero, fama, mujeres, todos los vicios posibles, y parte del contrato era, vas a tener todo esto. Tenía yo 17, 18 años, prácticamente eran de 10 a 9 años que yo iba a disfrutar de eso, y a los 27 moriría, cosa que afortunadamente no entendí en su momento. Quizás le hubiera dicho yo igual no, porque les comento, me gusta ganarme las cosas por mí mismo, pero qué bueno que no le entendí, y también qué bueno que no le entendí y contesté que no, porque imagínense que no la haya yo entendido y le haya yo contestado que sí, estaría yo embarcadísimo. Hoy no estaría yo haciendo este video. Y bueno, les comparto esta anécdota, porque quizás les puede pasar a ustedes, les puede pasar a un conocido. Conocemos muchos casos de gente famosa que aceptó el trato, obtuvo fama, dinero, pero fue temporal. Recibió millones por nada, porque lo más preciado para Dios y para uno, obviamente, es nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida. Y aunque esta vida es temporal y tenemos otra vida espiritual, debemos estar alertas y no caer en las garras del maligno. Si te gustó la historia, comparte, dale like y suscríbete. Voy a seguir compartiendo muchas cosas paranormales que he vivido en mi trayectoria de vida.
Algunas son sorprendentes, algunas son comunes como las de otras personas, pero lo que sí es seguro es que te van a gustar.